Las opiniones aquí emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No comprometen el pensamiento de Azotv Cable ni de su canal local de televisión. Cordial saludo, amigos de Satel, Samario Televisión. Sean todos ustedes bienvenidos a su programa Ecos de Reflexión. Hoy, 8 de diciembre, siendo las 3:06 de la tarde, damos inicio a nuestro programa con un tema bien importante para entender y reflexionar sobre nuestra vida, que nos ayuda a permitir a ser mejores personas y acercarnos a Dios. El tema que vamos a hablar para esta semana, amigos televidentes, es la importancia de la oración para acercarnos a Dios. Es por eso que tenemos como invitado a alguien muy especial. Él es pastor y lleva una vida espiritual hace mucho tiempo. Y es por eso que tenemos como invitado al pastor Raúl Orozco Sarria, desde el municipio de San Miguel Putumayo. Le damos la bienvenida y le agradecemos por aceptar la invitación a nuestro programa Ecos de Reflexión. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes y muchas gracias, Javier, por el privilegio de poder estar en este día en su programa, y a toda la audiencia, a todos los que están a través de la internet, a través de la radio, a través de las diferentes redes sociales, mirando y escuchando este programa de hoy, que es de suma importancia. Quiero decirles que hoy es un día especial, porque hoy es en el momento que podemos hablar, podemos reflexionar y aprender un poco sobre la oración. Y estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros y a poderles guiar en este tema tan importante que se ha escogido hoy, como es la oración. Muy bien. Y empecemos con eso. Empecemos indagando. ¿A qué hace referencia la palabra oración? Bueno, la palabra oración es igual a estar usted en contacto con Dios. Es la parte donde usted se comunica con Dios. Es la comunicación que tenemos con Dios a través de la oración. Porque la oración es algo muy extenso que podíamos hablar no solamente hoy, sino seguir hablando por mucho tiempo sobre este tema tan importante que es la oración. Pero hoy yo quiero decirle que cuál es la importancia de la oración diaria en la vida, no solamente del cristiano, sino en la vida de cada persona, porque la oración es la comunicación que tenemos cada uno de nosotros con Dios. Y por eso es importante, y esa relación de un ser humano, de un cristiano, de una persona cualesquiera que sea con Dios, en cierto modo es igual a otras relaciones. Pasamos tiempo con las personas que valoramos, con nuestra familia, nuestros amigos, ¿sí? Y valoramos eso. ¿Cuánto más nosotros deberíamos pasar tiempo juntos, acercarnos a ese Dios maravilloso a través de la oración, comunicarnos con Dios a través de la oración, este método que Él dejó escrito en su palabra? Mientras más importancia la persona le dé a su relación con Dios, más tiempo querrá pasar con Él, aprendiendo acerca de Él, compartiendo su alabanza, diciendo lo que piensa, pidiendo sabiduría, ayudando a otras personas, intercediendo por los demás, aún intercediendo por nuestra nación, por nuestros pueblos que tanto necesitan de que hablemos con Dios en favor de nuestra nación, por todo lo que está pasando este tiempo de pandemia. El hombre necesita acercarse a Dios, y el método que tiene es la oración, porque es la forma de comunicarnos con Dios. Entonces, Javier y estimados oyentes, la oración es algo que debe ser un hábito en la vida del hombre, en la vida del ser humano.
Por eso el tema de hoy es un tema de gran importancia, pero también de gran profundidad en nuestra vida. La oración... Y para eso, Siga, pastor, quiero hacerle una pregunta. ¿Hay algunos pasos que debemos seguir para hacer la oración? Bueno, para tú comunicarte con Dios no necesitas sino hablarle a Dios, despojarte y entender que Él es un amigo tuyo, es una persona que te escucha y está dispuesto las 24 horas del día, los 7 días a la semana y los 365 días al año. No hay un paso importante, no hay un método como tú puedes, tenga que decirte o exigirte, tienes que hacerlo de esta o de otra manera. Dios es tu amigo, Dios quiere ser tu amigo y tú hablas con Dios como un amigo. Esa es la oración, decirle a Dios lo que nosotros necesitamos, decirle a Dios lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos y cómo Él nos puede ayudar a través de la oración. Hoy por hoy, muchos entes religiosos buscan pasos y formas y buscan dogmas para decir que tenemos que hacerlo de esta manera o de otra. Pero yo te soy sincero, es como que si yo quisiera hablar contigo y alguien me diga tienes que hacerlo de esta manera. No, con Dios no es así. Tú hablas como tú quieras, tú te acercas a Dios a través de la oración y le dices lo que tú tengas que decirle, como se lo tengas que decir, y Él no te exige un paso específico para que lo hagas. En pocas palabras, podríamos decir que para acercarnos a Dios, el orar es hablar, ser sinceros con uno mismo, es liberarse. ¿Podríamos decirlo como de esa forma? Correcto. Es ser honestos, sinceros con nosotros mismos y es decir, tener a Dios y creer que es nuestro amigo y sobre todo, Javier, creer que Dios existe y creer que Dios escucha nuestra oración y no solamente que escucha nuestra oración, Javier, sino que también responde a nuestra oración. Muchas veces se va a retardar un poco en la respuesta a la oración, pero Él va a responder un día, va a responder en algún momento, porque sobre todo Él es Dios y Él sabe lo que nosotros y cada ser humano necesita en esta tierra. Pastor, le comento. Agradecemos a las personas que se conectan a esta transmisión en vivo a través de Satel Lo Nuestro y las personas que nos miran por el canal local Satel Samaniego Televisión y por el canal 30 de Azo TV Cable. Hay una persona que ya se empieza a comunicar con nosotros y nos envía la siguiente pregunta. Dice, ¿por qué los seres humanos empezamos a orar y a buscar a Dios cuando tenemos problemas y no cuando estamos bien? ¿A quién le deberíamos agradecer por darnos la vida, la alegría y la satisfacción de estar vivos? Qué bien, Javier, esa pregunta está muy buena porque desafortunadamente el hombre, el ser humano, siempre busca a Dios en su necesidad. Pero cuando su necesidad es suplida, la gran mayoría se olvidan que hay un Dios. No debería de ser así. Pero Él mismo dejó escrito en su palabra que Él no vino a salvar a los que ya, a los justos, sino a los pecadores. Los llamó al arrepentimiento. Dios es un Dios tan bueno y tan amoroso que aunque tú te olvides de Él, Él nunca se va a olvidar de ti. Por eso dejó ese método, digámoslo así, o esa red de comunicación para con Él, que es la oración. En los tiempos bíblicos, antes de que Cristo viniera a morir en la cruz, el ser humano no tenía acceso a Dios, sino a través de un hombre, a través del sacerdote, que entraba a la presencia de Dios una vez al año. Pero cuando Cristo muere en la cruz para salvar a la humanidad, entonces el velo del templo, que se rasgó en dos, esto significa que nos dio libre acceso al ser humano a que podemos hablar con Dios directamente a través de la oración. Entonces, esto hace que el hombre muchas veces le dé la espalda a Dios, se rebele contra Dios, se enoje contra Dios, pero que en sus momentos de angustia, en sus momentos de tristeza, en sus momentos de necesidad, se acuerde que hay un Dios bondadoso y llegue a Él a través de la oración. Y es por eso que, ¿cómo sería de importante que no solamente busquemos a Dios en necesidad, no solamente busquemos a Dios
cuando tengo el problema, sino que lo busquemos en todo tiempo, porque Dios está dispuesto en todo tiempo para escucharnos y para resolver nuestros problemas y nuestras necesidades. Entonces, para este amigo, esta amiga que nos hace esta pregunta, siempre el hombre y todos los hombres, todos los seres humanos, siempre buscamos a Dios en el momento que estamos mal. Y casi nunca, son muy pocos los que buscan a Dios cuando están en un momento de bien, en un momento de felicidad. Pero ese Dios de amor, el cual envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por toda la humanidad, es tan bueno y tan bondadoso y tan amoroso que aún que nosotros lo hagamos de esa forma, así mismo Él recibe nuestra oración y acepta que nosotros somos humanos, que somos carne, y nos recibe y nos libra de muchas cosas. Otro televidente que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp 312-5292-753 quiere saber si nosotros debemos dejar un lugar especial en la casa para orar y acercarnos con Dios, o lo podemos hacer en cualquier lugar y a cualquier hora. Bueno, la Biblia dice que tenemos que orar al Señor en todo tiempo y en todo lugar. No hay un lugar específico, no hay una forma específica donde nosotros digamos, este es el único lugar y solamente aquí Dios me oye. Dios te oye donde tú estés. Dios recibe tu oración donde tú estés. Si tú estás en tu habitación y hablas con Dios, Dios te va a oír. Si estás en la cocina y hablas con Dios, Dios te va a oír. Si vas manejando tu carro y lo paras un momentico porque tienes la necesidad de hablar con Dios, Dios te va a oír, donde sea. Pero hay algo importante respecto a la pregunta del televidente, y es que si nosotros quisiéramos y tuviéramos el lugar, la disposición de decir, este va a ser mi cuarto de oración, ¿sí? También lo podríamos hacer, ¿sí? También lo podríamos hacer y apartar un lugar para él. Antes de Jesús ir a la cruz, fue a un lugar y ese lugar lo llamó Getsemaní. Personalmente, yo tengo un Getsemaní en mi casa y es un lugar donde voy a comunicarme con Dios cada que tengo esa necesidad de hacerlo, ¿sí? A ese Getsemaní voy yo y ahí Dios está. Y no porque sea un lugar específico, sino porque es el lugar donde yo me sienta más tranquilo. Buscamos a Dios donde podemos estar más tranquilos. Cuando Dios es nuestro amigo y Él quiere ser nuestro amigo, es nuestro Padre. Cuando tú quieres hablar en secreto con tu Padre, la Biblia dice que vamos al secreto, y ese secreto puede ser ese lugar que tú separaste, ese lugar que tú escogiste para Él. Muy bien. Hay otra persona que quiere saber que muchas veces saben decir que hay una oración de agradecimiento, hay oración de intercesión, que ¿es necesario llamarlas así o únicamente se dice yo voy a orar o voy a hablar con Dios? No, sí, hay diferentes tipos de oración, ¿sí? Cuando yo hago una oración de agradecimiento a Dios por algo que hizo en mi favor o por algo que hizo en favor de mi familia, yo le agradezco a Dios por eso, ¿sí? Aunque siempre tenemos que agradecerle a Dios por todo. Pero hay una oración que es la de intercesión cuando yo estoy intercediendo por mi nación, cuando intercedo por mi pueblo, cuando intercedo por una persona que necesita salvación, eso se llama oración de intercesión, ¿sí? O también hay una oración que podemos hacer con algo específico, por decir nada. Yo voy a orar porque X o Y persona del barrio o un vecino está enfermo, voy a orar por ese enfermo. Es una oración que voy a dirigir hacia él, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de oración y si le llamamos la oración intercesora, también muchas veces Jesús intercedió y sigue intercediendo porque es nuestro intercesor. La Biblia dice que no hay sino un solo intercesor entre Dios y los hombres y es Jesucristo y hombre. Entonces, sí podemos tener oraciones intercesoras, oraciones de acción de gracia, ¿sí? Y todas estas oraciones que podemos ponerles, digamos, un nombre. Okay. Hay un televidente a quien lo saludamos y le agradecemos por conectarse con nuestro programa Ecos de Reflexión. Quiere saber
que porque hay personas que tienen esa facilidad de orar y de hablar con Dios, y hay otras personas que se les dificulta sacar esas palabras de sentimiento hacia Él. Bueno, hablar con Dios es tan sencillo como hablar como tú y yo estamos hablando hoy aquí. Pero como tú decías hace rato, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Porque si alguien conoce lo que hay en nuestro corazón, es Dios. Y como Él conoce todo lo que hay dentro de nosotros, para yo acercarme a Dios, puedo ser el peor pecador, el hombre más malo, la persona más mala. Pero si hay cosas en mi corazón como la falta de perdón, como el odio, el rencor, el resentimiento y todas estas cosas, eso es lo que de pronto muchas veces no permite que la oración o la conversación, digámoslo de esta manera, la charla que tú vayas a tener con Dios, fluya. Uno. Dos. Lo otro es que cuando tú vas a hablar con Dios, el enemigo, ¿sí? O sea, los espíritus de las tinieblas, Satanás y todos aquellos, van a hacer oposición. Porque a él no le va a gustar que tú hables con Dios, porque tú le vas a decir a él tus necesidades o por dónde estás pasando, y él te va a responder y él te hablará. Entonces va a haber oposición. Entonces muchas veces no hay palabras porque no sale. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Porque a mí me aconteció cuando recién comencé mi vida cristiana. Comenzamos a orar, yo oraba 5 minutos y ahí no podía más, ¿sí? Porque algo me detenía, no fluía. Pero fui aprendiendo, fui cogiendo, porque no podemos hacer de la oración una costumbre. Yo no puedo orar por costumbre. Yo tengo que hacer de la oración un hábito. Así como desayuno todos los días, como almuerzo todos los días, como ceno todos los días, como todos los días voy a ducharme. Es lo mismo que tengo que hacer con la oración. Entonces yo le aconsejo a ese televidente que puede que hoy no estés orando mucho porque las palabras no salen, pero sigue poco a poco que ella va a ir aumentando. Sincérate con Dios, dile a Dios todo lo que hay en tu corazón, que Él te libre de todas aquellas cosas y un día vas a poder tener una conversación, digámoslo de esta manera, fluida con Dios. Muy bien. Pues ya escuchó a nuestro amigo televidente, pues para que lo tenga en cuenta. Hay otro televidente que nos está escribiendo y hace una reflexión sobre la palabra oración, orar. Él dice que orar es hablar con Dios, es hablar sobre nosotros mismos, contarle nuestras alegrías, tristezas, contarle los éxitos y fracasos que hemos tenido durante el día. También es compartirle las preocupaciones diarias que a veces tenemos como seres humanos, pero sobre todo darle las gracias y pedir por el amor y por el amor hacia nuestra familia. Sí, claro que es correcto. Eso es orar, hablar con Dios, acercarme a Él como la persona a la cual yo puedo confiar, porque muchas veces confiamos en las personas o ponemos nuestra confianza en las personas, en el amigo, en la amiga, y es mi confidente, pero un día esa persona de pronto tengo una dificultad con ella y de pronto va a ir a comentar todo lo que yo le dije, ¿sí? Entonces, ¿quién más que Dios que yo le pueda llevar todas mis necesidades, ponerle todas mis quejas a Él, hablar todo lo que necesito hablar con Él? Él nunca me va a hacer quedar mal. Pero también es importante entender lo que dice el televidente, y es que sí podamos a pedirle sobre el amor, pero también tenemos que pedirle que Él nos libre de la hora mala, del día malo, que Él guarde nuestra familia, que cuide nuestra familia. O sea, yo en oración o en mi conversación con Dios, en mi comunicación con Dios, yo tengo que poner todo lo que yo vea que sea necesario. Ahora, no simplemente llego a orar con Dios o a hablar con Dios, no siempre tengo que llegar a ponerle mis necesidades, sino que a través de la oración también tengo que llegar a agradecerle a Él, no por lo que Él me pueda dar, no por lo que Él pueda hacer conmigo, sino por lo que Él es. Porque ese es otro gran problema o otra gran dificultad que hay. Siempre vamos a Dios porque yo sé que Dios me puede librar, porque yo sé que Dios me puede bendecir, me puede dar, me puede hacer esto. Entonces siempre voy a buscar a Dios por lo que necesito y por lo personal. Pero tengo que también entender que tengo que buscar a Dios para agradecerle por lo que Él es, por lo que Él hizo conmigo, porque lo que Dios hizo con el hombre, con el ser humano, fue muy grande. Y es lo que dice San Juan 3:16, que
Él envió a su Hijo al mundo, ¿sí?, a morir en la cruz para que el mundo sea salvo a través de él. Entonces yo tengo que estar agradecido con Dios por ese gran sacrificio que hizo, ¿no? Pero sí, lo que dice el televidente es hablar con Dios. La oración es hablar con Dios, pero también la oración es darle a Dios, ¿sí?, darle a Dios lo que Él se merece. Y lo que Dios merece es honra, es alabanza, es adoración, es engrandecerlo hasta donde lo que Él es y lo que mucho más que se puede hacer. Pastor Raúl, le comento, hay un televidente que quiere saber que cuando uno está haciendo la oración pidiendo por algo, ¿se lo debe hacer de manera plural o singular? Hace el ejemplo. Es mejor decir, Dios, te pido por Julanito, este niño, o te pido por los niños de todo el mundo. Bueno, Javier y amado televidente, esta es la forma en que tú quieres hacerlo. Si es por un niño, por X niño, por una necesidad, ¿sí?, por algo específico para ese niño, tienes que hacerlo en singular, por esa persona. Ejemplo, si yo voy a orar porque mi hijo tiene una necesidad, entonces yo voy directamente a decirle a Dios, Señor, mira a mi hijo tal, con nombre, con apellido y la necesidad que trae. Pero si yo voy a orar por todos los niños de Colombia, entonces tengo que hacerlo en plural, ¿sí? Señor, mira a los niños de mi país y todo lo que tenemos que hacer. Este es de acuerdo a la necesidad y de acuerdo a cómo nosotros se nos pida que oremos. Si en estos momentos a mí me dicen, yo quiero que ore por Samaniego, entonces yo tengo que orar por toda la familia de Samaniego, tengo que orar por todos los niños de Samaniego, por todos los jóvenes de Samaniego, ¿sí? Entonces tengo que hacerlo en plural. Pero cuando es singular, pues oro por una sola persona específicamente y hago una oración específica. Ok. Otro televidente quiere preguntarle, ya que están hablando de niños, que nos aconseje cómo le enseño a mi hijo a empezar a orar y a hablar con Dios. Nosotros los padres somos el espejo de nuestros hijos. Si tu hijo o nuestros hijos nos ven a nosotros arrodillados o sentados o de pie, orándole a Dios y hablando con Dios, ellos van a aprender a hacerlo, ¿sí? Lo que pasa es que hay muchas cosas y hay métodos que la gente toma, y es arrodíllese, una las manitos, y comenzamos a enseñarle cosas que de verdad no son tan trascendentales ni de tanta importancia. Lo importante es que si yo como padre me levanto a X hora y oro a Dios y reúno a mi familia y mi niño está ahí, él va a aprender lo que yo hago y lo va a hacer. Porque podemos darnos cuenta que hay niños de 2 años que ya oran a su manera. Y acordémonos que yo personalmente, yo te lo digo, la oración de un niño tiene tanto poder y tiene tanto valor para Dios, aún de pronto te podría decir más que la que yo pueda hacer. ¿Por qué? Por su inocencia, porque su corazoncito está limpio, ¿sí? Con que un niño diga, papito Dios, ayuda a mi familia, Dios va a oír inmediatamente esa oración y va a responder a esa oración porque viene de un corazón puro. Entonces, yo como padre soy el ejemplo de mis hijos. Si mis hijos oran, si mis hijos me ven a mí cogiendo la Biblia para leerla, ellos lo van a hacer. Si mis hijos me ven ayudándole a mi esposa a barrer la casa, ellos un día lo van a hacer, porque somos ese espejo, ¿sí? Y enseñarles es con el ejemplo. Todos enseñamos con el ejemplo. Porque no le puedo decir yo a mi hijo, vea, niño, póngase a orar cuando él no me ve orando. Sería algo ilógico, incorrecto. Entonces, cuando él me ve orando, él va a estar al lado mío porque se va a interesar qué está haciendo mi papá, con quién está hablando mi papá. Entonces, cuando él me hace la pregunta, papi, ¿con quién hablas tú? Ahí yo le respondo, hijo, estoy hablando con Dios y yo quiero que tú también hables con Dios. Y con Dios, ahí sí ya le puedo decir, con Dios se habla de esta manera. Muy bien. Queremos agradecer a todas las personas que se están conectando a esta transmisión en vivo de Satel Lo Nuestro, las personas que nos miran a través del canal local
de Satel, Samaniego Televisión y por el canal 30 de Aso TV Cable. Hay un televidente que quiere saber más que todo es si la oración es importante hacerla de sola una persona o unirse varias personas para practicar esta oración. Bueno, la Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ahí está Él, ¿sí o no? Cuando nos reunimos en grupo a orar, obviamente va a haber más fuerza, ¿sí? Porque dice la Biblia también que mejor son 2 que 1, ¿sí? Y cordón de 3 doblez es irrompible. Entonces, va a haber mayor fuerza. Pero eso depende, porque si yo necesito orar solo y hablar solo con Dios, buscar el secreto de Dios, estar ahí con Dios, igual Él me va a oír, ¿sí? Cuando hacemos, por ejemplo, ahí vamos a la oración intercesora. Cuando vemos un grupo de personas orando a Dios, intercediendo por nuestra nación o por nuestras organizaciones, llámese ejército, policía, armada nacional, bueno, lo que sea, llámese alcaldías, lo que sea. Entonces nos unimos varios a orar por eso, para que Dios nos coloque en el corazón de nuestro alcalde, por un ejemplo, sabiduría, que le dé buen manejo a los recursos de nuestro municipio o a los recursos del departamento de la nación. Entonces, si lo hacemos varios, va a haber más fuerza y Dios va a estar más pendiente, va a estar pendiente de eso y va a ver que no solamente es una persona la que está hablando, sino que hay muchas personas hablando. Pero siempre tiene que haber una autoridad que lleve el liderazgo en la oración, ¿sí? Pero cuando yo necesito hablar con Dios, cuando soy yo el que tengo la necesidad y digo, Señor, voy a hablar contigo, entonces igual Dios me va a oír. Ok. Una televidente nos está escribiendo en nuestra línea de WhatsApp 312-5292-753 y quiere saber cuáles son los beneficios de acercarse a Dios. Bueno, este es bien importante. Esa pregunta es muy buena. Siempre va a haber bendición para mi vida cuando yo me acerco a Dios. Siempre va a haber bendición. Sanidad de enfermedades físicas, sanidad de nuestra alma, de nuestro corazón, ¿sí? Va a haber prosperidad en nuestra vida, tanto en nuestra vida espiritual como en nuestras finanzas, ¿sí? Cuando yo me acerco a Dios, es como cuando, digamos un ejemplo, cuando yo tengo un papá millonario, ¿sí? Y yo me acerco a pedirle a él y voy con plena confianza que como es mi papá y yo me he portado bien, él me va a ayudar. Cuando nosotros, como hijos de Dios, nos acercamos a Dios, ¿sí? Y estamos con Él y siempre lo buscamos a Él, Él nos va a dar todo lo que nosotros le pidamos. Porque no porque yo lo diga, porque la palabra de Dios lo dice. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Entonces va a abrir puertas, ¿sí? Va a abrir de pronto, esa persona que se acerca a Dios está pidiéndole a Dios porque no tiene un empleo. Dios va a proveer ese empleo, ¿sí? Pero tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que tener, y reitero, hay que ir con un corazón sincero, ¿sí? Porque Dios conoce nuestro corazón. Entonces, si yo lo voy a pedir a Dios solamente porque hoy le pido, me responde y mañana lo dejo, me aparto de Dios, entonces Dios conoce ese corazón. Y por eso muchas veces la gente no ve respuesta en su oración, porque no han entendido que Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad y que Él conoce con qué intención vamos nosotros a pedirle a Él. Entonces, cuando vamos con un corazón sincero y llevamos una buena intención, Él va a responder lo más pronto posible. Pero cuando yo voy con egoísmo, cuando voy con intenciones no gratas, entonces seguramente Dios va a callar, porque nosotros no podemos engañar a Dios, ¿sí? La Biblia dice, no es rey. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre segare, lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, Dios dice en la Biblia que conoce la intención de nuestro corazón, ¿sí? Entonces, si yo voy con un corazón sincero, seguro que Dios va a bendecir mi vida. Pero si yo voy a pedirle a Dios, Señor, yo quiero que tú
le quites a este para que me deje a mí, nunca voy a recibir. ¿Sí? Es más, para esta persona, esta televidente, hay algo que yo aprendí y se lo voy a dar ahora. Hay algo que yo aprendí en mi tiempo de oración con Dios, en mi relación con Dios. Y lo que yo aprendí desde que comencé mi ministerio no fue a pedirle a Dios para mí. Lo que yo aprendí fue a pedirle a Dios para que le dé a otros. Y cuando tú le pides a Dios de todo corazón que le dé a otro, Dios te da a ti para que tú repartas. Pero reitero, va en la sinceridad de corazón y en la honestidad que tengamos nosotros. Ok. Otro televidente que nos está escribiendo a nuestra línea de WhatsApp quiere saber que por qué cuando se está orando, a veces las personas se distraen, ya sea por un ruido, porque un niño dijo algo, porque otra persona mayor le pasó algo. Siempre hay como esos puntos de distracción. Bueno, este es algo que lo vemos todos los días. Yo lo miro todos los días en la congregación, lo miro todos los días en los diferentes países que he ido a predicar, y es cuando la persona no va directo a lo que va a hacer, ¿sí? Cuando yo llego a la iglesia o cuando yo llego al lugar de oración, pueda que estén pasando 1000 carros, pueda que viva al lado del aeropuerto y pueda que salga un avión cada 10 minutos, pero no me voy a desconectar de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque voy a estar poniendo mi mirada fija y voy preparado mentalmente, voy preparado físicamente y psicológicamente para estar hablando con Dios. Es como cuando uno se enamora, ¿sí? Voy a ponerte este ejemplo. Cuando uno se enamora por primera vez de esa chica o las mujeres de ese chico, a ellos no les importa qué esté pasando a su alrededor. Siempre están prestándole atención a esa persona que aman, a esa persona de la cual se enamoraron, ¿sí? Así el mundo se les esté cayendo, así esté temblando la tierra, ellos están simplemente concentrados y prestando el 100% de su atención en ese ser querido. Cuando nosotros amamos a Dios de corazón, cuando buscamos a Dios de corazón, no importa lo que esté aconteciendo a nuestro alrededor, no importa si el niño lloró, si por allá se cayó una silla, si por allá se quebró un cristal, nosotros no vamos a salir de la presencia de Dios. Porque el éxito está en que tú puedas permanecer en la presencia de Dios y que nada ni nadie te quite o te saque de la presencia de Dios. Y por eso es que nosotros recomendamos que cuando iniciemos a orar, iniciemos a orar con nuestros ojitos cerrados y no miremos a nadie lo que está pasando allá atrás, lo que pasa a tu lado. Si la hermana dijo esto, el amigo dijo lo otro, tú cierra tus ojos y métete con Dios y nadie te va a sacar de la presencia de Dios. Ok. Hay un televidente que quien le agradecemos nos comparte la siguiente reflexión y dice, felicitaciones por el programa, muy interesante el tema que están y quiero agradecerle al invitado. Quiero compartirles la oración eficaz del justo. Dice que es de Santiago, del capítulo 5, versículo 16. La eficacia de nuestra oración no depende de la posición externa que tengamos, ni de cuán importantes seamos, sino que somos justos. Jesús nos justificó, al igual que Elías. También nosotros somos personas sujetas a pasiones, pero somos justos y podemos orar. Y Dios obrará para bendición, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Ajá, correcto. Sí, Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sí? Ahí en Santiago hay muchos temas para oración. También dice Santiago, si hay algún enfermo entre vosotros, orad 1 kilo con aceite y la oración de justo sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. O sea, mi condición ante Dios tiene que ser una condición de humildad. Yo tengo que llegar ante Dios humilde y humillarme ante Él para que mi oración sea escuchada. El salmista David dijo que Dios al humilde lo atrae, pero que al soberbio lo mira
de lejos. Entonces, yo no puedo tratar de ganar el corazón de Dios con orgullo. Yo no puedo tratar de que Dios responda a mi oración cuando yo voy orgulloso, cuando yo voy a decirle a Dios, yo he hecho esto y lo otro. No podemos ser como el fariseo. La Biblia habla de la parábola del fariseo y el publicano, donde aquel fariseo decía, Señor, yo ayuno 3 veces en semana, doy diezmo de todo lo que tengo, oro, yo no soy como este fariseo, ¿sí? Pero la Biblia dice que cuando se levantó el fariseo, lo que hizo Jesús fue, dijo que el que fue justificado fue ese fariseo. ¿Por qué? Porque el fariseo no alzaba su cara y decía, sé propicio a mí, yo pecador. Cuando yo reconozco que soy pecador, cuando yo reconozco que delante de Dios no soy nadie, entonces ahí es donde Dios me justifica, ¿sí? Y sí, lo que dice nuestro televidente, y muchas gracias por estar en el programa, sí, somos justificados por nuestro Señor Jesucristo, por su sangre. Fuimos redimidos, fuimos justificados, fuimos santificados, ¿sí? Por su sangre, pero también nosotros tenemos que poner parte nuestra y ser humildes y humillarnos delante de Dios, de la presencia de Dios. Y estar ahí con Dios y reconocer su grandeza, reconocer su soberanía sobre sobre todo este universo, porque Él es el creador de todo. Ok. Otro televidente que nos está mirando a través del canal 30 de ASO TV Cable quiere saber si en el núcleo familiar que está conformado por mamá, papá, hijos, ¿quién debería encabezar la oración? Bueno, la Biblia y Dios mismo dice que el hombre es la cabeza del hogar. Y sería lo más correcto que el que primero se levantara a recoger su familia, a decirle, vamos a orar, sea el varón de la casa, ¿sí? Pero si él no tiene la capacidad, no puede ser la mujer, o si no puede ser el hijo. O sea, pero bíblicamente debe ser la cabeza del hogar, ¿sí? Pero si él no lo puede hacer, otro lo puede hacer, igual Dios lo va a escuchar. Lo importante es que todo ese núcleo familiar esté de acuerdo y esté dispuesto a acercarse a Dios. Quiero agradecer a todos los televidentes que se empiezan a conectar y nos comparten sus preguntas. Entre esas hay un televidente que nos invita a orar, a sentir paz, a sentir libertad al momento de hablar con Dios. Lo mejor para orar es liberarte y ser muy sincero con Dios porque Él todo lo sabe y Él todo lo ve. Son reflexiones que nos llegan. Conversar con Dios, hablar con Dios, deberíamos hacer eso durante el día, durante el mediodía, durante la noche. En la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versos 16 al 18, dice, está siempre gozoso, orad sin cesar, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, yo tengo que darle gracias a Dios porque no me fue bien en el negocio hoy, así como le doy gracias a Dios cuando me va bien, ¿sí? Le comparto un testimonio personal. No habíamos salido al aire, no habíamos tenido la oportunidad porque te había dicho que estoy recuperándome una cirugía, ¿sí? Sí. Y justo cuando yo entré al quirófano, yo le daba gracias al Señor por aquellos médicos que iban a estar operándome, que iban a estar interviniéndome quirúrgicamente. Y le daba gracias al Señor por el hospital donde fui operado, le daba gracias al Señor por esa operación que iban a hacer, ¿sí? Y le daba gracias al Señor por todo, ¿sí? Hoy en mi recuperación, que gracias a Dios va avanzando en buen término, le doy gracias al Señor por haberme dado la oportunidad de estar en ese lugar y haber podido mostrarle a aquellos galenos, a aquellos profesionales de la salud, que no hay un lugar específico, no hay un momento específico para agradecerle a Dios.
En el día de mañana, yo salgo para mi tierra natal, porque justo ayer me llamaron de que uno de mis hermanos, mi hermano mayor, está grave y voy a verlo. Pero no tanto decirlo a ver, es llevarle la palabra, es poder reunirme con él, reunirme con mi familia y orar, ¿sí? Y darle gracias a Dios y que se haga la voluntad de Dios. Yo quiero a nuestros televidentes que nos están viendo y a aquellas personas que están a través de las redes sociales, yo quiero decirle algo. Hay una oración que el Señor Jesucristo nos dejó por ejemplo, y es el Padre Nuestro. Es la oración ejemplo, ¿sí? No es que solamente tenemos que hablar del Padre Nuestro, pero si nosotros fuésemos sabios, si los seres humanos tuviéramos sabiduría y oráramos el Padre Nuestro como debe ser, seguramente nos quedaríamos en algunos puntos, ¿sí? Porque lo primero que el Padre Nuestro dice es Padre Nuestro y estamos reconociendo a Dios como nuestro Padre, ¿sí? Dice que estás en los cielos. Tenemos que reconocer que Dios está en un lugar mucho más alto el que nosotros estamos. Luego dice, santificado sea tu nombre. O sea, nosotros todos los días tenemos que santificar el nombre del Señor, porque Él es santo, ¿sí? Pero ¿cómo lo hacemos? Es dando ejemplo de vida en esta tierra. Es amando al prójimo. Es amándonos unos a otros, ¿sí? Venga a nosotros tu reino. El reino del Señor ya se acercó. Jesucristo es el reino del Señor. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo, el reino del Señor se os ha acercado. ¿Sí o no? Hágase tu voluntad. Entonces, ahí es donde fallamos mucho. Porque nosotros queremos que a través de nuestra oración, que a través de nuestra comunión con Dios, se haga todo lo que nosotros queremos. ¿Sí? Todo lo que yo quiero, Dios me lo tiene que hacer. Pero la oración no dice así, la oración dice que se haga tu voluntad. Yo tengo que esperar que se haga la voluntad de Dios. Si hay alguna jovencita, algún joven que en este momento me está escuchando, muchas veces el joven, por su fuerza, por lo que sea, cree que puede conquistar al mundo. Porque yo también lo pensé cuando era joven. Yo pensé que podía conquistar el mundo y entonces en un momento me rebelé contra mi padre y hoy los jóvenes se rebelan contra su padre, contra su madre, ¿sí? Y quieren hacer su propia voluntad. Entonces yo me caso con este muchacho, váyame mal o váyame bien. ¿Y por qué los matrimonios hoy están fracasando? Porque no hemos ido a Dios, porque no hemos orado a Dios, porque no le hemos preguntado a Dios si esa es la mujer que me conviene o si este es el hombre que le conviene a esta muchacha. Porque que se haga la voluntad de Dios en mi vida, ¿sí? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Sí? Mire que no es tanto, sino que cada día Dios nos bendiga con nuestros alimentos. ¿Sí? Danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Ahí, y ahora yo voy al punto clave. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero ahí se queda. Ahí nos quedamos la mayoría, ¿sí o no? Porque queremos que nos perdonen, pero nosotros no queremos perdonar. Y hay dos cosas. Hay dos cosas interesantes, Javier, perdón. Hay dos cosas interesantes que mucha gente no sabe. Y es que hay dos cosas que Dios no perdona. No las perdona. Una, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y otra, el que tú no perdones a tu hermano, el que tú no perdones a la otra persona. Cuando yo no perdono a otra persona, por mal que me haya hecho, Dios tampoco me puede perdonar a mí. Porque para que Él me perdone, yo tengo que perdonar. Entonces, esa oración maravillosa que desde niños nos enseñaron a rezarla en la casa, ¿sí o no? A repetirla todos los días, en la casa, en la escuela, en el colegio, y la repetimos, pero no miramos la esencia que hay ahí en esa oración maravillosa. Porque cuando tomamos la esencia del Padre Nuestro, tenemos que reflexionar en eso. Y esto es la oración. Poder reflexionar en lo que yo estoy pidiendo, pero también en lo que estoy haciendo y en lo que debo hacer a través de la oración. Y esa es la pregunta que le quiero compartir de un televidente. Dice que el Padre Nuestro es la oración que
que más veces la decimos. Y muchas veces nos concentramos, cerramos los ojos y decimos la oración, pero no somos capaces de perdonar. ¿Por qué nos cuesta tanto? El perdón, Javier y televidente, no es humano. El perdón es divino. O sea, mucha gente perdona de labio. Sí, te perdono, pero por favor nunca me vuelvas a hablar. Cogemos a la persona que nos hizo un mal o nos hizo un daño en casa. Sí, yo lo perdono, pero a mi casa nunca vuelva. O la pareja. No, yo ya lo perdoné o ya la perdoné, pero todos los días le estás repitiendo lo mismo que te hizo. Lo que te hizo hace 20 años, todavía no has perdonado. Y entonces por eso es tan difícil concentrarnos en la oración, por eso es tan difícil tener esa comunicación fluida con Dios, porque no hay perdón en nuestro corazón. Ahora, yo tengo que perdonar, yo tengo que pedirle a Dios, a través de Jesucristo, que yo pueda perdonar a esa persona de corazón. ¿Sí? Y voy a hablarte con mi ejemplo. Yo tenía mucho resentimiento con mi madre, aún siendo cristiano, aún cuando llegué al ministerio, porque mi madre no fue la mujer más amorosa conmigo cuando yo era niño. Yo salí de mi casa a los 17 años. Pero cuando llego al cristianismo y tengo una esposa maravillosa, ella me dice, tú tienes que ir a pedir perdón a tu madre y tú tienes que perdonar a tu mamá. Y un día me fui a mi madre a la ciudad de Cali a verla y estaba allá donde una hermana y hablé mucho con ella. Y ya en la tarde, ya casi en la noche, le digo a mi hermana, bueno, yo me voy porque voy a buscar un hotel donde quedarme. Dice mi hermana, no, pues quédese aquí, pues, no tiene donde yo me quede porque en una habitación está mi mamá, en la otra. Entonces mi madre me dice, pues quédese aquí conmigo en la cama. Y cuando ella me dice así, yo me sentí feliz. Y me sentí más feliz cuando me hizo que me acostara en sus piernas y comenzó a acariciarme. Y sentí ese amor de madre. Y entonces le digo, mami, perdóname por esto, por esto, por esto, por esto. Y mami, yo te perdono por esto, por esto. Y me liberé, pero porque llevaba un corazón dispuesto. Tú das lo que tienes. Si tú tienes amor en tu corazón, vas a dar amor. Pero si tienes odio, resentimiento, rencor, amargura, eso vas a dar. Entonces, el gran meollo es de que yo tengo que perdonar, pero tengo que pedirle a Dios que me ayude a perdonar. Porque el perdón no es de humano, el perdón es divino. Pero Dios seguro me va a ayudar porque Él quiere perdonar. ¿Sí? Dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira, la perseverancia en la oración es lo importante, perseverar en la oración. Todos los días, todos los días, todos los días. ¿Qué hora? Yo no sé qué hora irán a escoger ustedes, pero cuando tú escoges un momento para orar, eso se te vuelve un hábito. Y los hábitos nunca se olvidan. Las costumbres pasan, pero los hábitos permanecen en el ser humano. Tenemos que tomar un hábito de oración, de todos los días hablar con Dios. Así como ahorita cogemos nuestros teléfonos inteligentes y comenzamos a chatear con el novio o con la novia todos los días, o a buscar amigos en internet y amigas en internet, y estamos en el chat y mucha gente amanece en el chat. Así deberíamos de amanecer en oración con Dios, hablando con Él, presentando nuestras necesidades, presentando las necesidades de nuestra familia, presentando las necesidades de nuestra vereda, nuestro barrio, nuestro municipio, nuestro departamento, nuestra nación. Eso es oración. Y es decirle a Dios, esto es lo que necesita tu pueblo, esto es lo que necesita mi familia, esto es lo que necesito yo, pero conforme a tu voluntad. Muy bien. Pastor Raúl, muchísimas gracias. Lastimosamente el tiempo es muy corto en televisión, pero en nombre del equipo de producción de Ecos de Reflexión, quiero agradecerle por esas reflexiones, esa forma de expresarse y de hacernos entender sobre el tema de la oración. Muchas gracias, Javier, a usted, muchas gracias a todo ese equipo de Ecos de Reflexión, y qué bueno que podamos más adelante seguir trabajando, seguir en estos momentos de reflexión con ustedes. Desde ya te digo que hay mucha tela por cortar,
hay mucho por hacer. Yo quiero, si me regalas un minutico más, respecto a la oración para cerrar, quiero decirte algunas cosas, unos puntos que podemos tocar en la oración, por eso digo que esto es extenso. Y lo primero que podemos decir es cuál es la importancia de la oración diaria en la vida de las personas, por qué orar y cuál es el propósito de la oración, cuál es la importancia de orar por los demás, qué tipo de oraciones se mencionan en la Biblia. ¿Es bíblica la oración silenciosa, esa oración que hacemos en silencio? ¿Cómo sé si estoy orando de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo ora una persona en el nombre de Jesús? ¿Qué es el poder de la oración? Se supone que hemos de orar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Es bíblica la oración persistente? ¿Es aceptable orar repetidamente por lo mismo o deberíamos pedir solo una vez? Y por último, ¿qué es la oración del Padre Nuestro? ¿O cómo es la oración del Padre Nuestro un modelo para nuestras oraciones? Todo eso es parte de la oración. De todos modos, muchas gracias, Javier, muchas gracias al equipo de Ecos y de verdad a los televidentes, a las personas que estuvieron viendo. Dios les bendiga grandemente y yo quiero cerrar orando por ustedes, por ese equipo maravilloso. Padre, te doy gracias en este momento en el nombre de Jesús, por este equipo, Señor, de Ecos de Reflexión, Dios de Gloria. Te doy gracias por cada televidente, por cada persona que está a través de las redes sociales. Quiero bendecir sus casas, quiero bendecir sus familias, Señor. Quiero que tú te glorifiques en cada uno de ellos. Y te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, muchas gracias y será en una próxima oportunidad. Así será. Pastor, antes ya de despedirlo, quiero compartirle la última pregunta que nos acaba de llegar. Y es la importancia de orar, pero con fe. Eso es lo que el televidente quiere saber. Obviamente, si yo oro y no tengo fe, no voy a recibir. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todo lo que yo pido a Dios, tengo que hacerlo creyendo, o sea, tener fe de que va a suceder. ¿Sí? Si no tengo fe, nada se me va a dar. La fe es lo que mueve el corazón de Dios. Cuando yo creo que Dios va a responder mi oración, Dios la va a responder. Pero mientras yo no crea, voy a seguir en la misma temática. Entonces, obviamente, todos los que oramos y nos acercamos a Dios, la Biblia dice que nos acerquemos a Dios en plena condición de fe, sabiendo de que lo hay. Entonces, tenemos que llegar a Dios con fe, tenemos que orar con fe. La fe mueve montañas. Es verdad. Dios le bendiga. Bueno, amén. Muchas gracias y será en una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, amigos televidentes, de esa manera hemos llegado al final de nuestro programa Ecos de Reflexión. Agradecerles a todas las personas que se conectaron en esa transmisión de Satel Lo Nuestro y las personas que nos miraron por el canal 30 y el canal 4, Satel Samaneo Televisión. Mi nombre, Jairo Roales, que nos estaré acompañando con la bendición de Dios en otra oportunidad.